Sin duda. Oye, lo que no es un cuento Ah, es que hay algunas personas que lamentablemente sufren de bruxismo. oye, sí que ¿Qué te... es el bruxismo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo lo podemos evitar? Lo queremos conversar con Claudia Glatenhoff. Ella es cirujano dentista y jefa de la unidad dental de Clínica Royal, que está con nosotros acá presencialmente. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muy bien, ¿y ustedes? Siempre es un gusto contar con ustedes. Le mandamos un saludo a todo el equipo, por supuesto, de la Clínica Integral Royal. Pero qué bueno hablar de este tema porque, claro, como dice Lucho, hoy día se escucha mucho acerca del bruxismo, se ofrecen muchos artículos a través de las redes que de pronto no son los adecuados, pero lo primero es lo primero. ¿Qué es el bruxismo? Mira, el bruxismo se define como el acto de apretar los dientes de manera no funcional. Eso quiere decir que en el fondo nosotros apretamos los dientes no para masticar, sino que los apretamos en un momento donde nosotros estamos generalmente durmiendo. Y hay distintos tipos de bruxismo. Puede ser nocturno, pero también puede ser diurno, es decir, hay personas que apretan los dientes en la noche y claramente es más difícil que se puedan dar cuenta por sí solos, pero también hay pacientes que se dan cuenta porque están en el día apretando los dientes. Chuta. También hay un bruxismo que puede ser de apretamiento o de deslizamiento, es decir, pacientes que solo apretan la mandíbula y hay otros que deslizan. Entonces, dice que suena así como... Como un rechinamiento. Sí. Entonces, la verdad es que el bruxismo tiene distintos tipos y obviamente eso hace que sea también distinta la forma de abordarlo para el tratamiento. Ya, ¿y esto es apretar con mucha fuerza o mantener los dientes así juntitos con apretados? ¿Cómo se da? Va a depender mucho... ¿Cómo sé que yo tengo bruxismo? Ya, bueno, eso es una súper buena pregunta, porque hay señales que a ti te van a determinar que tú estás padeciendo de un cuadro de bruxismo. Primero es que tú vas a amanecer, por ejemplo, si el bruxismo es nocturno, vas a amanecer con dolor en la mandíbula y con dificultad para abrir la boca. Es decir, tú vas a despertar y vas a sentir como cansada la mandíbula, como que en la noche estuviste haciendo una función muscular que claramente no tiene ninguna función porque tú en la noche obviamente no tienes que estar apretando los dientes. Lo otro es que tú vas a descubrirte o te vas a observar que puedes tener desgastes en las piezas dentarias. Ok. Lo otro es que alguna persona pueda decirte, algún familiar, quizás tu marido, te diga, ¿sabes qué? Estás haciendo ruidos en la noche cuando duermes. Y no es con los ronquido. dientes. Como que suenan como que estuvieras como castañuelas, así como... Oye, sí. Y la cuarta de los señales es que empieces a tener problemas de dolores al masticar. Durante Ahí el día. está. O sea, durante el día, claro, estoy desayunando, estoy almorzando y me empieza a doler. Te empieza a doler Toda la porque mandíbula, claramente hay un trauma que se empieza a generar y eso obviamente trae ciertas consecuencias. Entonces, todas esas son señales que a un paciente le deben hacer pensar que es mejor consultar. Claramente, o sea, ahí ya tenemos las señales de alerta. Ahora, otro tema que es interesante es saber cuáles otras consecuencias puede llegar a tener el bruxismo si no se trata. Porque también quizás hay personas que dicen, bueno, vivo con esto nomás. Claro. No lo trato, ¿verdad? Lo dejo aquí. Y claro, nosotros hacemos como estos así de que nos da nervio porque que da cosas. es un sonido que a uno, por lo menos cuando lo escucha, yo pienso en el dolor que debe sentir esa persona. Porque de verdad es como que estuvieran rompiendo nueces con los dientes y uno dice, ¿cómo esa pobre mandíbula, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener en el mediano o largo plazo? Bueno, aquí hay dos consecuencias. La primaria o principal es un daño directo a las piezas dentarias. Eso es algo que se va a ver desde un desgaste, que puede también pasar por una fractura, o también puede llegar a que las piezas dentarias se pueden también empezar a soltar por el mismo trauma. Pero también hay otra parte que se va a dañar, que quizás puede ser también más peligrosa porque es más difícil de corregir si es que sufre un daño severo, que es la articulación temporomandibular, que es la articulación que tiene la mandíbula con la base del cráneo y es la que permite que nosotros podamos mover la mandíbula. Claro. ¿Y tiene más fuerza esa? Y esta articulación igual es de difícil abordaje cuando está dañada. Entonces, obviamente, lo que hay que tratar es de evitar que el bruxismo dañe la articulación. Y obviamente eso es algo que, como el bruxismo es algo crónico,
es algo que te va a pasar, quizás que es como una enfermedad que tú vas a padecer y quizás vas a tener episodios donde va a ser más grave, pero tú siempre vas a tenerla. Es decir, no vamos a poder erradicarla al 100%. ¿Y qué podemos hacer con ella? Lo que tenemos que hacer es controlarla, es decir, hacer cosas que eviten el daño. Entonces, uno de los principales tratamientos que se hacen en el bruxismo es el uso de placas de relajación o miorrelajante, que son placas que se usan cubriendo las piezas dentarias para proteger las superficies de los dientes. Eso es una de las primarias, lo que nosotros buscamos con esto, relajar la musculatura, dando una altura que permite que la musculatura masticatoria esté en una posición de elongación, es decir, un poquitito más estirada que en reposo. ¿Y eso debe ser personalizado, perdón? Exactamente. La plaquita es esta medida para el paciente, que va también en búsqueda de proteger el caso en particular. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen cosas distintas. Hay pacientes que sufren de bruxismo, que es muy psicosomático, quiere decir que, por ejemplo, responde mucho al estrés. Quizás por eso lo vemos mucho más común ahora en este tiempo. Claramente. ¿No? Es decir, por ejemplo, uno al paciente le pregunta, ¿has estado sometido a estrés emocional en los últimos 6 meses? Sí, a todo le ponen. Claro. Últimamente casi siempre te dicen que sí. Pero el tema es que eso hace que haya un pic, ¿cierto?, de bruxismo. Es decir, que el paciente diga, ¿sabes qué? Yo siento que yo creo, siempre he sido bruxómano, es decir, siempre he tenido bruxismo, pero los últimos 6 meses he roto, se me han quebrado restauraciones, estoy con mucho dolor articular, entonces estoy pasando por un periodo que realmente necesito ayuda. Y ahí, perdón, es la personalización de estas placas. Y vuelvo a ese punto, porque es súper importante a propósito de lo que mencionaba Camila. Hoy día uno va a la farmacia, va a los malls chinos y se encuentra con placas que dicen antibruxismo. ¿No son efectivas? ¿Nos podrían generar un daño más que un beneficio? Claro, lo que pasa es que esta plaquita tiene la búsqueda de la protección, pero también la estabilización. Que en el fondo la idea es que el paciente al cerrar la boca sienta una superficie estable, que eso quiere decir que no puede ser blanda, tiene que ser rígida, porque si es blanda hay más inestabilidad, entonces no va a servir. Entonces solo sirve algo que es rígido, y para que algo rígido entre bien en la boca y quede calce, no puede estar hecho, como decir, de manera estándar. Sí. No, porque en el fondo ahí tendría que ser blando, si no, no va a entrar. Entonces, obviamente que, claro, esos protectores que venden pueden servir, por ejemplo, solo para proteger la superficie, pero no estabilizar. Entonces ahí tenemos un tema que ya es relevante, la estabilidad que el paciente tenga. Obviamente nosotros al paciente siempre lo vamos a tratar igual de estabilizar en su mordida, porque entendemos que la plaquita no la va a usar todo el día tampoco. Entonces hay pacientes que tienen alteraciones de la mordida que son graves. Puede ser que, por ejemplo, tienen los dientes en mala ubicación, entonces al morder chocan primero 1 o 2 dientes. Y eso obviamente es un signo de inestabilidad que va a hacer que este bruxismo se va a exacerbar. Y de ahí la importancia de pasar por profesionales como ustedes en Royal, porque en el fondo a lo mejor nosotros nos estamos dando cuenta que estamos apretando los dientes y buscamos esta solución rápida, económica, que está ahí al alcance para, bueno, esto dice que es antibruxismo, pero yo no sé si ya hay un daño en mis piezas dentales, que a lo mejor hay una exposición de los cuellitos, ¿cierto? Porque he apretado tanto, o si hay una pieza que está un poco suelta, yo no lo voy a poder solucionar con esa cosa que me compré por ahí nomás. Por eso es importante también conocer que de pronto estas cosas está el temor de, pucha, y si es muy caro a lo mejor el tratamiento del bruxismo, ¿cómo puedo acceder a un profesional adecuado? Cuéntanos, porque entiendo que en Royal ustedes tienen muchas alternativas. Sí, bueno, lo importante es evaluar al paciente y darle una opción de tratamiento integral. Tú me cuentas, ¿cierto?, obviamente, por qué estás sufriendo esto, y yo obviamente también voy a tratar de que este cuadro que es agudo vaya a bajar un poco su intensidad. Por ejemplo, hay pacientes que nosotros igual a veces tenemos que hacer interconsultas con otro tipo de especialistas, como por ejemplo psiquiatras, ¿cierto?, psicólogos. ¿Por qué? Porque hay procesos que son obviamente que escapan nuestra posibilidad. Nosotros nos dedicamos a estabilizar al paciente, a restaurar al paciente. En los casos de que ya llegue con un daño significativo en las piezas, obviamente esas piezas hay que volverlas a restaurar.
y obviamente ese paciente protegerlo para que no se siga dañando. Claro, bueno, Pero si el paciente tiene un cuadro de un estrés crónico, también requiere una ayuda adicional. Y bueno, y otro tratamiento ahora que está bien de moda, que también lo hacemos, es la aplicación de Botox en los músculos que son los causantes del apriete máximo. Entonces, el Botox, que es la toxina botulínica, Sí. que está usándose mucho en estética, ¿cierto? Porque lo que hace el Botox es paralizar de manera temporal la contracción de un músculo. Entonces, el Botox se puede inyectar en los músculos que son causantes de la contracción masticatoria máxima, Mira. de manera obviamente parcial, es decir, nosotros no lo vamos a inmovilizar Claro. completo porque si no, no No. podría comer. Entonces, le ponemos microdosis en algunos músculos, ya sea los que son visibles, que es acá el massétero, ¿cierto? Que es uno de los principales, este músculo que se ve acá, ¿cierto? Sí, sí. Que los pacientes bruxómanos los tienen a veces muy hipertróficos y se nota al tiro porque uno le ve que tienen así Están como musculados. gordito acá, ¿cierto? Claro, pues, han Pero crecido. además hay músculos, los pterigoides, que están por dentro, que no se ven, no son palpables externamente, y esos músculos, al aplicar microdosis de Botox, la respuesta puede ser bastante buena, pero dura solamente 6 meses. Ya. Entonces es una terapia que obviamente hay que estarla reforzando cada cierto Y eso, tiempo. perdón, pero qué importante hacerlo con profesionales de la medicina dental como tú, que eres odontóloga, porque claro, no le vaya a ir a pedir A la quizás. estética, claro. Claro, porque tú tienes el conocimiento de cuáles son los músculos que están involucrados en la Claro. masticación y ¿Y que cuánto? producen el bruxismo o que se hipertrofian con el bruxismo. A lo mejor la persona que inyecta Botox en términos estéticos solamente no va a tener esa guía que tú tienes con los años de estudio en medicina, en odontología. Claro. Y por eso es tan relevante que vayamos a Royal a preguntarle a su área odontológica, Y ¿cierto? ¿Qué claro, podemos hacer? además tienen urgencias odontológicas, ahí aparece obviamente la forma de contactarlos, el número de teléfono, la página web donde se van a encontrar con todos los detalles de los distintos servicios que tienen, no solamente lo odontológico. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Siempre he entretenido conversar estos temas y también que son muy educativos para los pacientes, porque la verdad es que la gente a veces desconoce el cuadro que está padeciendo y quizás piensa que no va a poder recibir ayuda en ninguna parte o que no tiene solución. Y el bruxismo es un cuadro que es complejo, pero se puede abordar de una manera integral para dar una solución y también Súper. para evitar que cause daño. Muchas gracias por estar gracias. acá. 11 de la mañana con 11 minutos, llega el momento de separarnos en una pausa comercial. Recuerda nuestras conversaciones siempre en canal9.cl.